Bienvenidos, mi nombre es Karen Jiménez, soy de la carrera de Psicología, modalidad distancia. En este video exploraremos tres de los test proyectivos gráficos más utilizados en la evaluación psicológica. Tenemos lo que es el test de la familia. De igual forma, el test de la persona bajo la lluvia y el test del HTP, que es casa, árbol y persona. Estas pruebas se basan en la proyección de un mecanismo inconsciente mediante el cual las personas expresan aspectos de su mundo interno, lo que son sus emociones, conflictos, vínculos y percepciones de sí mismos a través del dibujo. Analizaremos para cada una lo que es su autor, objetivo, descripción general, procedimiento, población de aplicación y finalmente su análisis e interpretación. En el test de la familia fue creado por Luis Corman en 1951, aunque posteriormente Poró en 1952 realizó importantes aportes teóricos y prácticos del uso clínico de la técnica. Corman lo diseñó como una herramienta para explorar la dinámica familiar desde la perspectiva del niño, mientras que Porot enfatizó su valor diagnóstico en psiquiatría infantil. Como objetivo tenemos el explorar la representación interna que el sujeto tiene de su familia, identificando percepciones sobre los roles, afectos, conflictos y su posición dentro del grupo familiar. Tenemos igual forma lo que es la descripción general, que esto es una técnica gráfica y proyectiva, no estructurada, no mide rasgos cuantificables, sino que permite acceder al mundo afectivo del sujeto a través de la interpretación simbólica de su dibujo. Procedimiento de aplicación, pues esto se entrega una hoja en blanco de papel bond y un lápiz. Se le dice al sujeto que dibuje una familia como tú te la imaginas. No se le especifica si es una familia real o imaginaria para permitir mayor libertad proyectiva. Una vez terminado, se le hacen algunas preguntas como quiénes son las personas del dibujo, cuál de ellas eres tú, qué están haciendo, cuál es el más feliz, cuál es el más triste, entre otras preguntas que podemos realizar. Podemos aplicar a la población como niños y adolescentes principalmente, aunque puede igualmente aplicarse a adultos para explorar vínculos afectivos y percepciones familiares. En lo que es el análisis e interpretación, se analiza tanto el contenido como la forma del dibujo, lo que es el tamaño, ubicación de las figuras, y estas indican el autoestima, importancia o distancia afectiva. Ausencias o exclusiones pueden reflejar conflictos o sentimientos de rechazo. Las distancias y posiciones sugieren alianzas o separaciones afectivas. Detalles, omisiones o borrados pueden mostrar ansiedad o conflicto con ciertos miembros. Identificación del sujeto, su papel dentro del grupo de pistas sobre su autoperfección. A continuación veremos un ejemplo real de la aplicación del test de la familia. La participante, una mujer adulta de 36 años, realizó dos producciones gráficas, ¿sí? Una titulada como familia de dos y la otra con un grupo de 6 integrantes. En el primer dibujo observamos
observamos dos figuras humanas, ¿se ve? Dos figuras humanas tomadas de la mano. Este contacto físico representa dependencia mutua y búsqueda de seguridad afectiva, lo que puede reflejar la necesidad de vínculos estrechos, pero también el temor a la separación. Ambas figuras se presentan con simetría y trazos rectos, lo cual sugiere control emocional y una tendencia a mantener equilibrio o rigidez. Ante las emociones, sin embargo, la ausencia del ambiente o fondo indica posibles dificultades para integrarse socialmente o limitación del campo relacional. El predominio de la figura masculina con trazos más firmes y de mayor tamaño podrían aludir a una figura de autoridad significativa, ¿sí? O modelo protector, mientras que la figura femenina de rasgos más suaves refleja preocupación por la imagen personal y necesidad de aprobación afectiva. En conjunto, esta primera lámina evidencia un vínculo afectivo fuerte, pero también cierta dependencia emocional y necesidad de estabilidad. La rigidez postural y la ausencia de entorno sugieren inseguridad emocional o temor al cambio. En el segundo dibujo, titulado Familia, la autora representa a 6 personajes, ¿sí? Tenemos el papá, la mamá, ella y sus hermanos. Estos están dispuestos en línea. La distribución uniforme muestra una búsqueda de igualdad o equilibrio, aunque también puede interpretarse como una estructura rígida y poco espontánea. Los rostros sonrientes expresan un deseo de agradar y mantener armonía. También tenemos lo que es la persona bajo la lluvia. Este fue creado por Ricardo Mercado Dávila, Silvia Querol y María Chávez Paz. Pero también se incluyen en este test algunos autores como H.M. Fay y Arnold Abrams. El objetivo es evaluar cómo el individuo enfrenta a situaciones de estrés, de tensión o adversidad, revelando recursos de afrontamiento y mecanismos de defensa. Como descripción general, es la técnica proyectiva individual y gráfica útil para evaluar la estructura del yo y el modo de enfrentar amenazas externas. El procedimiento, pues, se solicita dibujar una persona bajo la lluvia. El examinador debe observar la actitud de la figura, la cantidad de la lluvia, el uso del paraguas, la ropa, la posición, incluso los trazos. La población a la que se aplica es a niños, adolescentes y adultos. La interpretación es la presencia del paraguas, recurso protector o defensivo, tamaño, postura de la figura, fortaleza del yo y nivel de ansiedad, exceso de lluvia o ausencia de protección, sentimiento de indefensión, ¿sí? Tenemos igual forma lo que son los trazos fuertes o sombreados, eso es una tensión interna. La expresión facial, actitud frente al conflicto. En esta lámina observamos la figura de una mujer. Sí, en esta lámina observamos la figura de una mujer ubicada al centro de la hoja, cubierta por un paraguas que ocupa la gran parte del espacio superior. Es un elemento central en la interpretación. Este simboliza un mecanismo de defensa o recurso protector frente a la adversidad en este caso. El paraguas amplio sugiere una necesidad elevada
de protección emocional, un intento por resguardarse de tensiones externas o situaciones de estrés. La figura presenta un rostro sonriente, lo cual podría indicar una actitud adaptativa o deseo de demostrarse positivo ante los demás. Sin embargo, cuando esta expresión se combina con el uso de paraguas y una postura rígida, puede reflejar un esfuerzo consciente por mantener una imagen controlada, más que una expresión genuina de bienestar. El trazo suave y la ausencia de sombreado apunta a una tendencia a evitar confrontación y una predisposición a la introspección. No hay señales de impulsividad, sino más bien de autocontrol y cautela emocional. La posición centrada y la proporción equilibrada del cuerpo muestra un yo relativamente estable y con conciencia de sí, aunque con cierta rigidez emocional. La falta del entorno o de lluvia visible sugiere que aunque la persona reconoce la posibilidad del conflicto o la tensión representada por la situación predictiva del test, prefiere minimizarla o negarla. Lo que puede reflejar mecanismos de habitación ante la ansiedad en conjunto. En fin, este dibujo expresa una personalidad con rasgos de control emocional, necesidad de seguridad y tendencia de autoprotección. Jimena parece afrontar el estrés de manera contenida, ¿sí? Manteniendo una imagen tranquila y adaptada, pero posiblemente restringiendo la expresión emocional auténtica. En conclusión, la persona bajo la lluvia proyecta el modo en que el individuo se defiende de la tensión ambiental. En este caso, el dibujo revela autocontrol, reserva emocional y búsqueda de estabilidad con una actitud protectora frente a la vulnerabilidad. El test del HTP casa, árbol, persona, desarrollado por John Booth en 1948 con base en la prueba del dibujo de la figura humana de Manchowen. El objetivo era evaluar la percepción del sujeto sobre sí mismo y su entorno, explorando su mundo interno, relaciones interpersonales y ajuste emocional. Como descripción general, tenemos lo que es la prueba proyectiva gráfica, compuesta por 3 dibujos, que es la casa, es ámbito familiar y vida doméstica. La casa, ámbito familiar y vida doméstica. Tenemos lo que es el árbol, mundo inconsciente y estructura del yo. Y tenemos la persona, que es el autoconcepto e imagen corporal. Para el procedimiento de este test se entrega en 3 hojas de papel bond y se indica el que dibuje una casa, dibuja un árbol y dibuja una persona. Luego se hace una entrevista post dibujo, preguntando sobre cada elemento. La población a la que podemos aplicar este test es a niños, adolescentes y adultos, ¿sí? En interpretación tenemos lo que es la casa. La casa es la estabilidad, relaciones familiares, refugio emocional. En lo que es el árbol tenemos la vitabilidad, la fortaleza del yo, raíces y desarrollo personal. Y en lo que es la persona, tanto concepto, rol social, nivel de autoestima, detalles, ubicación y trazo, ¿ya? Por ejemplo, una casa sin ventanas puede reflejar aislamiento, y un árbol sin raíces puede sugerir inseguridad o falta de base emocional. En el dibujo de la casa de Jimena, emplea líneas muy suaves y firmes,
lo que refleja un control de búsqueda de estabilidad emocional y necesidad de mantener el orden interno. La estructura general del dibujo es simple y equilibrada, con pocos adornos, lo cual sugiere deseos. Tenemos lo que es el árbol centrado y equilibrado, de trazo continuo, tiene raíces visibles y algo débiles. La copa es grande, con líneas curvas y repetitivas. El árbol representa la estructura del yo, de energía vital y la conexión entre lo interno y lo externo. Su posición centrada muestra un yo con cierto equilibrio y estabilidad general. La ausencia de frutos o ramas activas puede interpretarse como limitación en la expansión vital o falta de satisfacción emocional. En general, el árbol comunicó una personalidad reflexiva, controlada, con capacidad de introspección, pero que también lucha por mantener equilibrio frente a la ansiedad interna. En la persona es una figura femenina centrada, tiene tiene líneas suaves y trazos claros. Tiene una ropa sencilla y postura rígida. Sonrisa leve, sin fondos ni detalles del entorno. Manos visibles, pies pequeños, y la persona simboliza la autoimagen y la expresión del yo social. Su posición centrada refleja autoconciencia y búsqueda de estabilidad. Los pies pequeños o poco definidos hablan de escasez, sensación de arraigo o estabilidad interna. La poca diferenciación corporal y postura rígida sugiere contención emocional, autocontrol y dificultad para la expresión afectiva espontánea. En conjunto las tres láminas proyectan una personalidad reflexiva, una personalidad reflexiva controlada y con fuerte necesidad de seguridad. Jimena parece manejar la ansiedad mediante autocontrol y racionalización, priorizando el orden y la estabilidad sobre la inspección afectiva y abierta. En la casa cerrada, el árbol con raíces débiles y la figura contenida coinciden en señalar reserva emocional, timidez afectiva y miedo a la exposición o al rechazo. También se observa un yo relativamente organizado y equilibrado, con recursos adaptativos suficientes, aunque con fragilidad ante el estrés o la sobrecarga emocional. La necesidad de mantener la calma y el control parece ser un rasgo estructural de su funcionamiento psicológico. En fin, el HTP de Jimena observamos una estructura equilibrada pero muy controlada. Como vemos, los tres test proyectivos gráficos ofrecen una ventana simbólica hacia el mundo interno del sujeto. Su valor reside en la interpretación clínica profunda, siempre dentro de un proceso de evaluación integral. Gracias por acompañarme en este video, por vernos de los tres test aplicados del HTP, de la familia y de la persona bajo la lluvia. Muchas gracias, hasta la próxima.